Sí, se ve bien, profe. Porque esta vez se mejoró también el formato de presentación de la estructura. Entonces, por eso que está bastante interesante, obviamente, cómo está funcionando puntualmente Teams. Así que a mí por eso me llamó la atención de que obviamente se remitieran tanto hacia el aula virtual cuando Teams ha mejorado en forma genérica. ¿Profe? Dígame. Benjamín yo tampoco puede entrar. Ya, déjame ver aquí. ¿Dónde quedó esta cosa? A ver si lo puedo invitar por este otro lado porque se me cerró la sección de incorporación. Sí, me llamó la atención porque obviamente ninguno de los dos los vi en la plataforma principal. Entonces, por eso que lo veía como extraño el panorama ahí. Y le puse corregir mi ingreso. Oye, ¿me dejan hablar? ¿Me dejan hablar? Es que yo voté, pero ya, vamos a partir mientras tanto y de ahí les voy a ir incorporando los chiquillos porque para no ir distendiendo más de la cuenta. Ya, voy a ver si los puedo ir incorporando aquí de a poco. Dijeron, era Benjamín Rubio, ¿cierto? Sí, profe. Y Alejandra. Sí, no, la Alejandra ya la tengo incorporada, por eso me llamó la atención de la Alejandra, porque ya la había colocado. Me dice que puede entrar aún. A lo mejor tiene que salir la Ale Seguramente y va a volver a tener que salir y volver a ingresar porque deberá reiniciar el Teams para que a lo mejor ahí aparezca. Diga, sugiérale que reinicien tanto al Benjamín como a ella, que reinicien Teams y vuelvan a incorporarse porque ya aparecen en la nómina. ¿Ya? Aquí los tengo obviamente a los dos y aparecen obviamente como inactivos. ¿Ya? Oye, Dani, y no habrá, porque por ejemplo a mí cuando ingresé también me costó porque abajo sale segundo semestre y ahí ahí me pude ingresar a Eso es la otro. Claro, tienen que ingresar a la carpeta de segundo semestre, porque si no, o sea, al canal de segundo semestre. Sí, Claro, yo porque también. no pueden entrar a Teams si no entraban directamente. Bueno, ahí les avisan. ¿Ya? Bien, vamos entonces con este tema. Vale, gracias. Ya. Este tema, como les dije recién, es bastante harta biología. ¿Ya? Sin embargo, tampoco debería ser algo terriblemente estresante, porque ustedes, obviamente, como futuros psicólogos, tienen que enfrentarse, obviamente, a entender bien cómo funciona esta estructura que está dentro de nuestra cabeza. ¿Ya? Recuerden que la asignatura que se les viene el próximo semestre es justamente neurociencias y cognición, donde después de entender lo que es el sistema nervioso, la neurona y el funcionamiento, deben entender cómo se adquiere el conocimiento, cómo se maneja puntualmente el aprendizaje de cada uno de los individuos. Entonces, esa es como la versión bien general a ese respecto. Entonces, lo primero que vamos a establecer acá es conocer obviamente a la célula principal o a las células principales dentro del contexto. Entonces esa es nuestra primera unidad, ¿ya? La neurona, lleva ese título de manera regular. Y nosotros estamos acostumbrados a ver esta imagen de una cosa con un aspecto como si fuera de múltiples patitas puntualmente, con una especie de extensión muy grande, ¿ya? Que este es el típico modelo o esquema de la neurona. Bueno, a modo recordatorio, si alguno lo maneja, esto fue más o menos lo último que vimos el semestre pasado. Teníamos entonces el concepto de irritabilidad, el estímulo y la respuesta, que era básicamente la forma en cómo se conecta puntualmente el sistema nervioso con el resto del cuerpo, pero que no es algo que es exclusivo de la neurona, sino que obviamente se puede dar en cualquier otra célula, pero que tiene la siguiente particularidad. Establece obviamente una especialización que le permite al individuo, al organismo, obviamente, poder responder de manera eficiente frente, obviamente, a los estímulos del ambiente. Y esta imagen era textual, obviamente, de lo que vimos el semestre pasado. ¿Ya? Y aquí estaba la definición. Irritabilidad, entonces, capacidad celular de responder frente a un estímulo determinado,
Y teníamos los estímulos que pueden ser físicos, químicos o biológicos, y las respuestas podían ser de movimiento, crecimiento o secreción. Por lo tanto, esto ya es materia que técnicamente nosotros alcanzamos a ver un poco la vez pasada, y donde alcanzamos a manejar el concepto de la etología y lo que eran obviamente los procesos asociados a la etología. Sin embargo, ahora para poder entender el contexto, tenemos que visualizar de que esta irritabilidad se genera de manera especializada en un sistema, ¿ya? Y este sistema es un conjunto de órganos, está formado obviamente por distintas células en particular, que se llama sistema nervioso en definitiva. Y el sistema nervioso se va a dividir anatómicamente en dos grandes ramas, por decirlo de alguna manera, que esto va a ser parte de lo que viene en la unidad 3, la unidad 3 y la unidad 4, que tiene que ver entonces con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eso significa entonces SNC y SNP. Tienen que empezar ya a acostumbrarse a esta terminología. ¿Sí? Bueno, de hecho, hoy, paradójicamente hoy día estaba trabajando con una, entre comillas, colega, porque obviamente trabajamos juntos en definitiva, y ella le estaba haciendo una charla a los chicos de tercero medio, y nos reímos porque obviamente ella es psicóloga, evidentemente, así que les hablaba a los chicos de toda la importancia que tienen las emociones y todo ese cuanto. Entonces me decía, pero usted también podría intervenir, obviamente por el contexto. Y yo decía, no, pues ahí usted juegue en su campo. Y claro, empezó a nombrar ahí todas las partes del sistema nervioso para poder involucrar la idea de la emoción y todo lo que eso implica, cómo se activa el sistema simpático, el parasimpático. Entonces, ahí es donde uno nota la importancia de poder manejar y estar bien empoderado puntualmente con lo que es el conocimiento de este sistema. Entonces, no basta solamente con saberse la parte anatómica, también hay que entender cómo funciona cada uno de los componentes. Y esa es justamente la base de lo que nosotros tenemos que visualizar a continuación. Ahora, este sistema nervioso, que ya sabemos que está formado entonces por el sistema central y el periférico, está conformado por un grupo de células, de las cuales hay dos variantes, dos familias, las neuronas por un lado y las células de la glía por el otro. Estas después las vamos a visualizar de manera concreta, están mencionadas puntualmente los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías, las células ependimiales y las células de Schwann, ¿ya? De ahí vamos a describir cada una de ellas, pero estas células, siendo importantes, no son las células fundamentales del sistema nervioso. Si yo tuviera que decir cuál es la unidad básica anatómica del sistema nervioso, es la neurona, pero no es la unidad funcional. Después vamos a llegar que la unidad funcional es un conjunto de neuronas, son por lo menos 3 neuronas para formar la unidad funcional, ¿eh? Pero eso lo voy a explicar más adelante, así que por ahora esta es la unidad celular, la unidad anatómica, la unidad mínima del sistema nervioso. Y gracias a esto nosotros obviamente podemos operar nuestros procesos intelectuales, pero no con una neurona. Una neurona por sí sola no sirve. Necesitamos un conjunto, y después lo vamos a tratar de entender un poco más cuando explique esta idea de lo que es la conectividad que necesitan. Las neuronas requieren esta idea de conectividad, de integrarse entre ellas. Entonces, aquí nosotros empezamos a entender la importancia de lo que se refiere al trabajo en equipo. Esa es básicamente la idea que subyace desde este cuento. Así que, por eso que uno de los temas que a ustedes les va a corresponder en su momento es hacer un trabajo en equipo, precisamente, ¿ya? Porque van a tener que funcionar como neuronas, ¿ya? Colaborándose entre ustedes puntualmente. ¿Ya? El sistema nervioso central, a modo genérico, está constituido entonces por el encéfalo. El encéfalo es todo lo que tenemos aquí dentro de la cabeza, y la médula espinal, que es lo que obviamente circula por el interior de la columna vertebral. Ahí están entonces los dos componentes del sistema nervioso central. A su vez, los componentes del encéfalo son básicamente 3, que son el tronco encefálico, que es como el inicio de la médula espinal, el cerebelo, que es la parte que se encuentra aquí como en la nuca, por decirlo de alguna manera, que es como un pequeño cerebro, y el cerebro propiamente tal. Básicamente lo que ustedes van a ver entonces el próximo semestre es entender un poco cómo le entra información, cómo procesa la información puntualmente esta estructura, ¿ya? Pero para eso obviamente tienen que entenderla desde ahora, o sea, manejar desde este minuto lo que es el contexto. Bueno, como yo le hice obviamente el curso de neurociencia y cognición al
a sus compañeros del segundo año, ellos les pueden comentar obviamente que tampoco era algo tan terrible, o sea, era una cuestión que obviamente había que manejar algunos principios básicos, y ahí obviamente uno se empieza a meter ya un poco más en posición a lo que es obviamente la psicología propiamente tal, ¿ya? Esta área es más biológica, pero obviamente les sirve para poder obviamente entender bien el contexto de cómo opera nuestro cerebro en definitiva. Y el sistema nervioso periférico está formado por nervios, que son como literalmente cables, conectores puntualmente que permiten unir una estructura con la otra. Y estos conectores entonces van a tener dos connotaciones, que es el sistema nervioso somático, que tiene que ver obviamente con la parte motora, pero voluntaria. Es decir, cuando yo muevo mi mano, cuando hablo puntualmente, estoy operando gracias al sistema nervioso somático. En cambio, hay otros procesos de mi cuerpo que son de manera autónoma, como dice el nombre, ¿ya? Donde tenemos entonces este subsistema que se llama entonces sistema nervioso autónomo. Y aquí van a aparecer dos componentes que son muy particulares, que tienen un nombre muy especiales: el sistema simpático y el parasimpático. Este lo vamos a ver casi a final de semestre, ¿ya? De hecho, este va a ser una pasada puntualmente porque tiene que ver con una connotación bien particular. Dígame, Danitza. ¿Sí, Dani? Oh, pensé que había levantado la manito por ahí. Ya. Nosotros entonces nos vamos a centrar en este punto hoy día. O sea, nuestra clase de hoy está en esta connotación, ¿ya? En este puntito que obviamente corresponde a lo que es entender a la neurona y a las células de la glía o células gliales. Así que ese es como el contexto. Y por lo tanto el objetivo de la clase es que ustedes conozcan bien estas células y manejen obviamente las características regulares. Y va a ser entre esta y la próxima clase. Así que obviamente no vamos a terminar todo este tema hoy día, ¿ya? Y lo demás se va a ir viendo obviamente en el transcurso del semestre. Es decir, en definitiva, este es el resumen del semestre a la larga. O sea, nosotros vamos a tener que ver todo el sistema nervioso, pero vamos a partir hoy día desde acá, ¿ya? Esto tiene que ver con un formato filosófico bastante interesante. Hay un fundamento de la filosofía que dice que nosotros deberíamos funcionar desde lo más mínimo a lo más grande, y eso se le llama principio reduccionista. El principio reduccionista significa que nosotros deberíamos partir desde lo más simple hasta llegar a lo más complejo. Siempre cuando digo esto, los estudiantes se espantan porque dicen, chuta, si esto es lo simple, ¿cómo será cuando uno llega a lo complejo? Sin embargo, se refiere al tamaño, no se refiere al nivel de complejidad en términos de información, porque después se van a fijar que en realidad aquí está lo más difícil. Llegar después acá, esto es fácil, porque después cuando ya obviamente uno empieza a ver la unidad más macro, ahí uno empieza a entender y dice, ah, por eso que así funciona. Pero para eso hay que entender primero cómo opera desde aquí, ¿ya? Particularmente desde la neurona, porque después vamos a ver que las células gliales es como un soporte, un apoyo solamente para el tema, ¿ya? Bien, una vez entonces teniendo claro por dónde estamos, voy a establecer o comparar un modelo informático que es bien especial. Esto es parte de lo que justamente se menciona en el curso de neurociencia y cognición, de que si nosotros pudiéramos entender cómo es nuestro sistema nervioso en términos estrictos, la mejor forma que han encontrado los neurocientistas es compararlo con un computador, porque además esto es súper pertinente para cualquier persona. O sea, cualquiera de ustedes que tiene un computador o tiene un celular o tiene una tablet o cualquier dispositivo que funcione de esta manera, reconoce que hay por lo menos tres componentes que son fundamentales. Existe lo que se llama los periféricos de entrada, que es por donde obviamente se le incorpora información al sistema, ¿no? Por ejemplo, en el computador un periférico de entrada es un disquete, un pendrive, un DVD, cualquier cosa obviamente que ingrese datos al sistema. El teclado también es considerado obviamente un periférico de entrada. El mouse también es considerado periférico de entrada, ¿ya? Porque lo que está haciendo es aportarle datos a una caja central que está dentro obviamente del aparatito. Entonces, si yo obviamente desmenuzo el computador, me voy a encontrar que dentro del computador se encuentran estas estructuras, que son los circuitos. Y en estos circuitos obviamente se procesan pulsos eléctricos que van obviamente estableciendo la información que entra con la información que ahora tiene que salir. Y a esto se le llama entonces en informática
la unidad de procesamiento central, o conocida obviamente con la sigla de CPU. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchan hablar del CPU, es la unidad de procesamiento central, que es precisamente la sigla, está en inglés. Nosotros deberíamos decirle UPC, ¿ya? Pero los gringos le dicen CPU. Y dentro de esta perspectiva, entonces, esta CPU o PCU, ¿ya? O perdón, CPU, no, perdón, UPC, siempre se me confunde la sigla con el español en inglés. Procesa la información y toma decisiones, ¿ya? Un poco lo que le explicaba el semestre pasado con esta idea de el estímulo y la respuesta. Los estímulos entran, por ejemplo, por los ojos, por la nariz, por el oído, por el tacto, y esa información se le entrega entonces a esta unidad de procesamiento central. Y esta unidad de procesamiento central ahora toma determinaciones de generar respuestas, ¿ya? Y estas respuestas tienen que ahora salir desde ahí hacia, obviamente, los componentes que se van a llamar los efectores, aquellos que van a generar una respuesta en definitiva. En un computador podría ser una impresora, podría ser un escáner, podría ser un proyector, podría ser la pantalla, etc. O sea, tenemos distintos elementos que son periféricos ahora de salida, que permiten obviamente que se salga información del sistema hacia el exterior, ¿ya? En nuestro caso, entonces, el sistema de salida, los efectores, van a ser los músculos, las glándulas y en general el sistema locomotor, ¿ya? Porque obviamente los músculos no están solamente en los huesos, sino que también están asociados a las vísceras, a los vasos sanguíneos, el corazón, etc. ¿Ya? Entonces, por eso que toda información que nosotros recibimos nos va a reportar una respuesta motora, ya sea a nivel del esqueleto, a nivel obviamente de algún órgano, a nivel puntualmente de una glándula, y esa va a ser nuestra respuesta en definitiva, ¿ya? O una respuesta obviamente que implique verbalizar algo o mirar algo, cosas por el estilo, porque las respuestas son múltiples en ese sentido, ¿ya? Entonces es el que se denomina modelo informático, así que no les sorprende que después esta misma referencia a lo mejor se la vayan a ocupar el próximo semestre, dependiendo puntualmente, no sé si yo siga haciendo el ramo para el próximo año o no, eso ahí depende cómo estemos con los horarios particularmente. Bueno, vamos entonces con nuestras famosas células, ¿eh? Vamos a partir primero revisando las células gliales o células de la glía, como le dicen algunos, que la palabra glía tiene que ver específicamente o particularmente con la condición de apoyo que tienen estas células. Estas células no son células pensantes, ¿ya? Aquí no se procesa información, pero son como las colaboradoras, ¿ya? Si yo lo comparara o siguiera la comparación que tengo con el computador, estas células de la glía serían nuevamente como los elementos de protección, por ejemplo, para proteger valga la redundancia, el procesador del computador. Existe obviamente una carcasa, existe una estructura que obviamente la cubre, ¿ya? Y eso obviamente serían parte de estas células de la glía. Van a existir obviamente aislantes eléctricos que van a evitar obviamente que el potencial de electricidad se disipe de un lado para otro, ¿ya? Que no tengamos cables pelados literalmente. Pero también necesitamos aportarle alimentos y reparación al sistema. Entonces, esos son los roles y las funciones que desempeñan las células de la glía. Entonces, la primera que vamos a observar acá se llama astrocito. Fíjense, los nombres son muy simpáticos, ¿eh? Siempre el sufijo cito significa célula. Así que, y por ende entonces la palabra astrocito, sí, ¿verdad? claro, se van a explicar que obviamente van a ir apareciendo. La única que no tiene un término de cito es la que vamos a ver acá, que se llama bueno, igual se le dicen oligodendrocito, pero en otro libro aparece como oligodendroglía, ¿eh? Pero después lo vamos a visualizar por ahí. Entonces, cito significa célula, ¿ya? Y obviamente el prefijo astro significa que parece como una estrellita, ¿ya? Entonces, una célula como estrella, ¿ya? Súper lógico la situación, porque la primera es que algún científico vio... No ayuda a acordarnos el nombre. Claro, o sea, no sea complicado, o sea, que buscar un nombre complicado, no, un nombre simple, pero que obviamente lo colocó desde la perspectiva del griego y el latín, que por cierto, ese es uno de nuestros grandes problemas que tenemos en ciencia. La ciencia en general es súper dialéctica. ¿Qué significa esto que sea dialéctica? Este es un paréntesis, ¿eh? Seguramente a lo mejor no sé si ustedes han tenido filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología, les van a decir que justamente los científicos tenemos un grave problema,
que son 3 parámetros que dicen los filósofos, que somos reduccionistas, que somos dialécticos y siempre se me olvida el tercero, porque obviamente tiene que ver con la forma como procesamos la información, que es mucha como, entre comillas, verborrea, pero literalmente tiene que ver con la gran cantidad de datos que a veces manejamos, ¿no? Parsimonioso también es el otro contexto que le da, pero esos son como los 3 defectos. Entonces, obviamente, el primero es la dialéctica. La dialéctica es por lejos el gran problema que obviamente nosotros tenemos, que significa que nuestro lenguaje no es igual al resto de las personas, ¿ya? Se van a fijar en la medicina, o sea, cuando uno va a ver al doctor le habla prácticamente en chino al paciente y lo hace con su qué. ¿Cuál es la intención de obviamente colocar este dialecto diferente? Es para que la persona no entienda el diagnóstico a la primera, o sea, no entienda obviamente de lo que le están hablando, ¿ya? Es como hablar en un idioma distinto. Y ese idioma obviamente lo entienden solamente las personas que lo reconocen. Por eso que obviamente, si por ejemplo yo voy al doctor y el doctor me da un diagnóstico, yo lo voy a entender al tiro, pero no cualquier persona lo entiende. Y hoy día lamentablemente con el uso de internet obviamente que a las cosas, pues la persona obviamente puede llegar y digitar el diagnóstico, le va a aparecer ahí un montón de cuestiones, y hay que tener cuidado porque a veces colocar una expresión dialéctica le va a mostrar la expresión literal, no la expresión obviamente de la interpretación del fenómeno, ¿sí? Bueno, ustedes en psicología también van a ocupar una gran cantidad de dialectos, pero no se compara con la dialéctica biológica, ¿ya? No se compara con la dialéctica de neurociencia. Yo el otro día se los compartí justamente a unos chicos del preo, porque como trabajan en el tema también de la prueba de lenguaje, entonces yo les dije, mire, para que a ustedes les sirva y manejen obviamente cuánta cantidad de dialectos, cuánta cantidad de palabras raras existen a nivel de la biología, pero que uno las puede ocupar en el español normal, se las comparto. Y eran más de 300 y tantas palabras raras, ¿eh? Y esa era solamente una pequeña fracción de lo que yo tenía, ¿eh? Bueno, este otro sitio, y vamos ahora con la función de lo que realiza, si se fijan obviamente está asociado aquí